Hemos invitado al economista y exministro de Economía y actual miembro del Consejo Fiscal, a Alonso Segura, para que nos hable sobre dos temas diferentes. Por una parte, las facultades legislativas que ha solicitado el primer ministro ante el Pleno del Congreso de la República. Naturalmente no ha detallado cuáles van a ser esas facultades específicamente, pero sí ha definido 11 temas, de los cuales 7 tienen carácter económico y financiero. Luego vamos a hablar sobre un comunicado publicado el miércoles por el Consejo Fiscal, en donde se inquieta por 3 puntos. Por una parte, los incumplimientos de la regla fiscal por parte del Estado. Por otra parte, el riesgo de sobreendeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y finalmente también por una iniciativa parlamentaria en relación a la CTS. Comencemos, señor Segura, con las facultades delegadas, puesto que el señor Abreacén ha anunciado que van a presentar una solicitud de facultades delegadas para fortalecer, dijo, COFIDE y FONAFE. 1. En segundo lugar, asegurar el equilibrio fiscal. 3. Mejorar la inversión pública. 4. Reformar el sistema tributario. Quedémonos con esos 4 puntos. Su opinión sobre lo que pretende, según podemos saber, el señor Abreacén y su gobierno. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Fernando. A ver, es muy escueto lo que se ha dicho todavía. Es bastante común que cuando hay un nuevo gobierno, en este caso un nuevo gabinete, un primer que juramente, que solicite esas facultades delegadas, ¿no? ¿Qué buscan con eso? Poder, digamos, redactar decretos legislativos que después revise el Congreso, pero que las pueda hacer el Ejecutivo, ¿no? En los 4 temas que menciona, como han sido muy generales, es difícil saber realmente qué es lo que van a proponer, ¿no? Aparentemente es mejora de eficiencia de empresas públicas, mecanismos adicionales de financiamiento de COFIDE. En la parte tributaria no es claro, algo se presentó sobre regímenes empresariales en la gestión del ministro anterior durante la gestión Boluarte, pero probablemente quieran ir por alguna vía de ese tipo, ¿no? Entonces probablemente hay temas de financiamiento, empresas públicas, materia tributaria, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver cuán potentes son o cuántos son cambios en el margen, ¿no? Yo creo que al final, en realidad, lo que necesita el país es que se recupere la confianza para la inversión, ¿no? Para la inversión privada, sobre todo. Dicho sea paso, mencionan también mecanismos de inversión pública, que se han hecho muchos ajustes, pero en realidad los efectos en general no han sido necesariamente los que hubiéramos querido, no son cambios en el margen. Hay que esperar y ver, ¿no? Contra la confianza, porque en otras oportunidades lo he escuchado decir que lo que atenta contra la confianza en la inversión privada no son razones económicas, sino políticas institucionales. Pues desde la última vez que nos hemos visto, sí, claro, hay más razones de ese tipo. Sí, claro. Lo que pasa es que es un circo político, judicial, digamos, y donde el Congreso, lamentablemente, los últimos congresos han sacado todo tipo de leyes que van en contra de generación de eficiencias en el Estado, que son leyes clientelistas, populistas, inconstitucionales en muchos casos, ¿no? Entonces, eso lo que hace es erosionar la confianza. Si no hay claridad sobre políticas públicas, los inversionistas pues no invierten, ¿no? Los que invierten en sector real, y es un poco lo que ha ido pasando. ¿Cómo se refleja? De distintas maneras, ¿no? Primero son índices de confianza. Confianza empresarial han tenido el periodo de contracción más grande desde que las medimos, ¿no? Confianza del consumidor también, dicho sea de paso, aunque hay otros indicadores que afectan eso, ¿no? Inflación, recesión, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una receta mágica para que la confianza se recupere, pero lo que necesitan los empresarios, los inversionistas es tranquilidad, predictibilidad de políticas públicas, tranquilidad política, ¿no? Que es lo que lamentablemente en el Perú en los últimos años no tenemos, ¿no? Hay escándalo tras escándalo, que si vacancias, que si no vacancias, mucha rotación de ministros. Hay cosas que no se ven, la eficiencia del Estado, que digamos nunca fue ideal, cada vez es peor. Cuando uno tiene pues cambios de ministros cada 6 meses en cada cartera o con mayor frecuencia inclusive, todos aquellos que tienen que hacer trámites con el Estado, buscar permisos con el Estado, más si son inversiones grandes, tienen como que empezar de cero en muchos casos, ¿no? Y eso retrasa inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos mejoras en gestión pública, ojalá haya algo de eso en las facultades delegadas, y necesitamos predictibilidad de políticas, ¿no? En algunos casos que no haya ruido nada más, ¿no? Ahora, fuera de las iniciativas del Congreso, penosas muchas de ellas, como usted lo ha dicho, con otras palabras que las mías, hay 2 iniciativas de los últimos tiempos que vienen del Ejecutivo, más bien. Una que tiene que ver con el aeropuerto de Chinchero,
y la otra con el puerto de Chancay. Una palabra sobre el primer caso Chinchero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Se están quejando las personas que habían sido encargadas para coordinar el vínculo de gobierno a gobierno con Corea del Sur? Mira, el aeropuerto de Chinchero lamentablemente es un mal caso de impulso a un proyecto de inversión pública en este caso, ¿no? Yo creo que se tiñó mucho de política, ¿no? Cuando se cae la concesión original, dicho sea de paso que el Estado ha perdido por no defender bien el arbitraje contra el concesionario original en el CIADI, se decide hacerlo como una obra ¿Cuánto pública. hemos perdido por esa decisión? Algunas decenas de millones de dólares han sido. Felizmente el contrato original que tanto criticaron decía que si no había inicio de obra no se pagaba lucro cesante, o sea, no podías cobrar por rentas futuras que no generaste. Entonces no han podido generar nada de eso, ¿no? Ha sido básicamente hacia atrás, ¿no? Pero como el Estado no hizo una defensa de incumplimientos de concesionario, lo cual es terrible, ¿no? Casi que jugó en pared con el concesionario, ¿no? Entonces, en fin, pues es otra historia. Eso data desde los años 17 y 18, ¿no? Exacto, ¿no? Lo que ha ocurrido después es que políticamente se lanza como gobierno a gobierno simplemente para continuar el proyecto durante la gestión Vizcarra y ha tenido tiene varios problemas, ¿no? Porque es una obra pública hecha a través de gobierno a gobierno, pero sin tener claridad qué va a pasar después. Como toda obra pública está con problemas con los coreanos, aparentemente por un tema de extensión de contratos, responsabilidades, y no sabes eventualmente quién va a operar ese aeropuerto, además, ¿no? Entonces fue hecho a trompicones, medio improvisado en que lo haga alguien, ¿no? Entonces sin saber cómo va a funcionar. Ese es por un lado, ¿no? Entonces, la verdad, yo no sé en qué va a terminar esta situación con el aeropuerto. El puerto de Chancay es aún más complejo porque todo el problema comenzó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es cierto que no propiamente el Ministerio, sino el procurador del Ministerio. El procurador del APN, sí, usted del Ministerio también. Sí, pero sí. Y luego entró la Autoridad Nacional Portuaria, OCITRAN, y en fin, había una verdadera jauría en torno a un contrato que ya tenía varios años, y al cabo de 3 años descubren que se había hecho una autorización con un régimen de exclusividad para algunos servicios. Tengo entendido que servicios menores, no estamos hablando sobre el comercio propiamente tal, sí, los remolcajes de barcos, tomar gasolina, sí, hacer subirón práctico para que hacer... ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Hay temas regulatorios complicados ahí de bastante detalle. Yo no soy experto portuario, ¿okay? Pero el tema acá es que este puerto se lanza como un puerto privado, ¿okay? No un puerto en área pública, pero no un puerto que se concesiona y se regresa al Estado, como un puerto privado. Pero se dio aparentemente una autorización en su momento para que haya la inversión privada, que en realidad es privada a medias porque es empresas chinas que están respaldadas por el gobierno chino, ¿no? Pero decidieron llevar adelante la inversión y se les dieron ciertas autorizaciones. Esas autorizaciones, aparentemente hay 2 problemas. Uno, que son autorizaciones que no están amparadas por una serie de marcos legislativos, la ley portuaria, etc., ¿no? ¿Y nadie se dio cuenta de eso durante 3 años? Sí, esa es una. Y la a otra, meses de que se inaugure esto con la presencia del presidente chino, algún burócrata se despierta. Y la otra es que tienes que ver, tú tienes un puerto que está algunos kilómetros más al sur, que tienes que ver pues que haya igualdad de condiciones para que compitan, ¿no? Entonces, se ha hecho de manera... El Callao. Exacto. Entonces, discretamente me suena el Callao. Exacto. Entonces, el tema acá es, por decisiones medio desordenadas del gobierno, tienes una situación lamentable porque tú no quieres un inversionista que ha metido 1.500 millones de dólares y piensa meter otros varios miles más, decirle te cambio las reglas de juego sobre la marcha, ¿no? O no me di cuenta, pero en realidad no he debido concederte esto. Pero por otro lado, tú no puedes generar una inequidad en términos de cómo operan los 2 puertos. Entonces, se tiene que regularizar y lo han hecho de manera muy torpe a través de un procurador, porque administrativamente ya no se podía. Entonces, lo están haciendo por la vía, se llama contencioso administrativo. Es decir, acá ha habido algún tipo de incumplimiento normativo, penal, etcétera, ¿no? Y eso lo voy a explicar quizás mejor que abogado que yo. Sí. Pero no es la manera. Entonces, acá lo que te diría el Estado es que tener cabeza fría de cómo ordena esto de manera que no desincentive el desarrollo del puerto, pero no genere condiciones desiguales de competencia. Pero ¿acaso en el Callao, el puerto que ha sido concesionado a una empresa de Dubái, una de Dubái y otra alemana, me parece, ahí no hay exclusividad no hay. ¿En algunos servicios? No hay. Entiendo que algunos sí, pero hay otros que están en cuestionamiento que no debería haber. Entonces, el problema hay, pero no debería haber. En el caso de Chancay, ¿no? O están pidiendo, porque hay permisos que todavía no han solicitado, ¿no? Entonces, el tema es que tienes que ordenar un problema que se ha generado en que tienes que balancear cómo no desincentivo
digamos, la inversión que se ha realizado y que siga creciendo el puerto, pero de otro lado tienes que tener cuidado de que haya condiciones de competencia portuaria adecuadas, ¿no? Entonces es un tema complejo a donde se ha llegado por la forma como aparentemente se ha hecho, que ha saltado ahora, digamos, ¿no? Y de manera muy torpe se ha tratado. Pasemos entonces al otro tema del cual el Consejo Fiscal quiere alertar, que es el riesgo del sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima con la emisión de bonos, por el momento 1.400 millones, pero con aspiración de llegar hasta 4.000 millones de bonos emitidos. Yo quisiera saber, ¿qué banco internacional es el que ha respaldado este operativo? ¿En qué infraestructura financiera se ha llevado a cabo el proceso? Porque tenemos noticia del monto y de los bonos en Lima. Sí. Pero... El tema al final es un tema de monto. O sea, siempre todas las emisiones tienen algún tipo de estructurador, ¿de acuerdo? Y ahí tengo unas diapositivas si les quieren mostrar, pero creo que las imágenes son bastante claras. Los gráficos que nos han traído, ahí tenemos... Y eso, si lo dejan ahí, lo explico en un momento. Lo primero es entender que está muy bien que la Municipalidad de Lima quiera desarrollar obras de infraestructura. Sí. Infraestructura vial, lo necesita la ciudad. Pero como cualquiera, tiene que ceñirse a su capacidad presupuestal, ¿de acuerdo? El Consejo Fiscal no ha criticado ninguna obra en particular porque no le compete. Si el proyecto está bien hecho, si el proyecto tiene rentabilidad pública, rentabilidad social, si este proyecto es mejor que el otro, esa es decisión de los entes competentes. Tanto más que no hay proyectos que sepamos. Exacto. Creo que ese dinero no tiene una correspondencia con expedientes técnicos, ¿no? Exacto, en muchos casos no la tiene, no existen. Sí. Se va a sacar endeudamiento para proyectos que hoy día no existen. En realidad no existen en el papel, no existen en ningún lado, digamos, ¿no? Que es un problema, dicho sea de paso. Pero lo que no se puede hacer es tomar un endeudamiento para una envergadura de proyectos que exceda largamente la capacidad presupuestaria de la municipalidad y que deje hipotecada, digamos, insolvente a las siguientes 4 administraciones o 5 administraciones. Entonces lo que está acá, por ejemplo, esas barras que están ahí, es históricamente el monto de endeudamiento que ha tenido al lado, el gráfico de la izquierda, es el saldo de deuda, el total de deuda acumulada que ha tenido los distintos años hasta el 2023 en la Municipalidad de Lima, ¿no? Y la barra azul es si emite una cantidad de deuda que se condice con una norma que ha salido del Ejecutivo, temporal, un decreto de urgencia, y la roja son los 4.000 millones que dice la municipalidad que quiere emitir. En realidad la municipalidad dice que quiere deuda por 5.300, no por 4.000. Hemos puesto acá 4.000 porque es lo que ha pedido autorización a Contraloría con bonos, pero podría emitir 1.300 por otro lado. Si regresan y se quedan ahí. Entonces miren el tamaño de las barras. La municipalidad estaba con problemas para poder cumplir con el servicio de deuda. Esa barra roja, inclusive por encima, es lo que tendría que cubrir. En términos de lo que dicen las reglas fiscales, de las cuales se exceptúa la municipalidad por clasificación de riesgo, deberían tener máximo esa línea punteada que está en el gráfico a la derecha, esa línea punteada bien chatita, abajo. Es decir, una quinta o sexta parte. Miren de la dónde, barra roja. dónde sería la roja. Entonces la pregunta es, ¿la municipalidad va a poder pagar eso? Vamos a la siguiente. Esto de acá es el servicio de deuda de la municipalidad, ¿no? Por ejemplo, el servicio de deuda que tendría bajo estos escenarios. La línea negra, hasta donde se bifurcan la negra y la azul, es lo que ha pagado el servicio de deuda históricamente y cómo explotaría el servicio de deuda de la municipalidad. Recordemos que faltan 1.300 millones más que ha anunciado el alcalde, pero que no están todavía en papeles, o sea, que no están en solicitud de emisión. Entonces, iría inclusive por encima, serían por encima del título. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la municipalidad la capacidad para un endeudamiento de eso? No sé si tienen otros los gráficos. Sí. El alcalde habla de flujo, acá se ha simulado lo que sería el equivalente a los términos que habla de flujo de caja libre, ¿no? Que no es realmente eso, pero vamos a tratar de simularlo. Esa línea que es el 0 es cuánto tienes libre después de tus ingresos menos otros gastos para poder cubrir tu servicio de deuda. Y como se puede ver, en cualquier escenario está muy por debajo hasta el año 2040 y tantos. ¿Qué significa eso? 2040 y tantos. ¿Qué significa? Pues hicimos 4 administraciones que hay Ojalá un riesgo, que lo podamos ver. Hay un riesgo muy grande de que si se endeuda para estas obras ahora, las siguientes administraciones no solo no puedan construir un kiosco, no van a poder pagar la deuda. Y entonces la municipalidad corre el riesgo de incumplir con esa deuda, básicamente es insolvente, ¿no? La razón por la cual 2 clasificadores de riesgo le dan grado de inversión no es por la capacidad de pago de la municipalidad, es porque dicen explícitamente, tiene respaldo implícito del gobierno nacional. Creen que si la municipalidad no puede pagar,
el gobierno paga. El gobierno nacional paga. ¿Tienen respaldo? ¿Cuál ha sido la actitud del MEF frente a esto? Porque debería ser claro el MEF. Yo creo que no es suficientemente han habido claro. algunas oscilaciones, ¿no? Yo creo que además salió un decreto de urgencia que le prohibía emitir más, salió una ordenanza municipal cuestionando las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas, las rectorías del Gobierno Nacional y del MEF, que en opinión personal ahí es inconstitucional. El MEF debería pronunciarse sobre eso, Contraloría también, y no lo han hecho. Y sacaran otro decreto flexibilizando. Entonces tienes una municipalidad que ha sacado una norma que atenta contra las rectorías del propio Ministerio de Economía. El MEF debe pronunciarse, ¿ok? Y después le flexibiliza. Pues si flexibiliza y hacen lo que estamos viendo, va a dejar comprometidas a las siguientes 4 o 5 administraciones. O sea, entonces, de nuevo, esto no es un cuestionamiento a los proyectos. Sí, Que los prioricen, pero que construyan los proyectos dentro del límite. Ahora, hay otras maneras de hacer esto. Por ejemplo, y pueden ir a la siguiente diapositiva. Por favor. ¿Ya? Hay otras maneras. Ayer se anunció la adjudicación de un enorme proyecto por 3.400 millones al nivel periférico. Sí, muy importante. Ya. Sí. Es un proyecto en Lima. Es del MTC, ¿no? El gobierno nacional, justamente, no es la municipalidad. Sí. Y yo lo sé porque yo comencé a formular este proyecto cuando estaba en proinversión hace 10 años. El anillo periférico que permitirá pasar desde el Callao hasta 35 Surco, kilómetros, 3.500 millones. Autopista con peajes. Exacto. Entonces, ¿qué podría hacer la municipalidad? Si son tan prioritarios los proyectos, puede hablar con el gobierno nacional y decir, hagámoslo con fondos cofinanciados del gobierno nacional, por ejemplo. Si son tan prioritarios, que se repriorice la asignación de proyectos a nivel nacional y se diga que el gobierno nacional le dé parte de esos fondos a la municipalidad para que pueda hacerlo, pero sin comprometer la solvencia de la municipalidad. Bueno. Eso lo que muestra ahí es cómo la tasa que paga la municipalidad por ir a riesgo propio es mucho mayor y la deuda le cuesta muchísimo más. Y eso es solo los 1.200, imagínense si se deuda por 5.300. Y eso sin mencionar los pasivos por los arbitrajes que hemos perdido y los que podamos perder, ¿no? Entonces, lo que tiene que haber acá es transparencia en la municipalidad. Cuando el alcalde dice hemos generado 1.000 millones de flujo de caja libre, eso es imposible. El tercer trimestre del 23 eso no existe. Es virtualmente imposible. Entonces, bueno, vamos a ver cómo están los estados financieros al cierre del 23, ¿no? Bueno. Pero de nuevo, la preocupación acá es que puede dejar insolvente la siguiente endeudada la municipalidad de manera tal que no pueda tener obras, ni siquiera de nada las siguientes 4 administraciones. Bueno, terminemos hablando sobre el tema de las CTS. ¿Cuál es la novedad respecto a las CTS? La novedad, que no es novedad en realidad, es que nuevamente hay proyectos de ley en el Congreso para el retiro de la CTS, el retiro total de la CTS. ¿No? Recordemos que la CTS es una suerte de seguro individual contra desempleo, que originalmente, como fue concebida, es solo puedes retirar los depósitos cuando el vínculo laboral se rompe, que es cuando ya no percibes ingreso, para que cubras, te mantengas mientras buscas otro trabajo. Ya se había vulnerado múltiples oportunidades. La última ley de retiro expiró en diciembre del año pasado y era por la totalidad de los fondos. O sea, ya no existen fondos en muchas de las cuentas porque ya se retiraron. Entonces ahora recién comienzas a reconstituir la CTS y de nuevo quieren un retiro de que te la puedas pagar, ¿no? Es entendible que haya gente que diga yo tengo deudas, tengo otras prioridades, necesito la plata. Pero de nuevo, los instrumentos cumplen una función. Las pensiones, los fondos de pensiones para rentas en la jubilación. La CTS para cubrir el periodo de desempleo cuando estás entre puestos de trabajo, cuando pierdes el empleo. Si todas esas fuentes se consumen mientras estás trabajando, cuando dejes de trabajar, o en el caso de la CTS, cuando pierdes tu trabajo, no vas a tener esos fondos para poder cubrirlo, ¿no? Entonces se desnaturaliza la figura. La política que busca ser una política pública, ¿no? Esto es cuentas individuales, pero es una política pública, ¿no? Que los trabajadores formales de quinta categoría tengan ingresos en la etapa de desempleo, ¿no? O transición entre trabajos. Muy bien, señor Alonso Entonces, Segura. No hace mucho sentido, pero bueno. Muchas gracias por alertarnos en breve tiempo sobre 3 cosas importantes. Vamos a guardar en la memoria estos gráficos que son bastante contundentes, como ha dicho usted. Muchas gracias y muy buenas noches, feliz fin de semana. Y para terminar, después de la pausa, vamos a recibir a un director de cine peruano, del cual hemos visto una película notable hace unos años, que me impresionó a mí particularmente La Última Tarde. Esta vez se trata de una película que explora temas semejantes que tienen que ver con nuestra identidad como país y las relaciones entre grupos y la memoria histórica, que quizás son temas que están en la base, señor Segura, de las cosas económicas técnicas de las que dice.